Uno, dos, tres, ¿listos, colegas? Entonces vamos a dar inicio a esta rueda de prensa sobre el anuncio y la rendición del informe de la cifra anual de deforestación en Colombia para el año 2023 y le damos la palabra a la ministra de Ambiente, Susana Mujamá, no antes, sin saludar al director del Instituto Humboldt, al doctor Hernando García, a la directora del IDEAM, a la directora Gisliana Echeverri, a la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, y al director de Visión Amazonía, José Junior. Ministra, adelante. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a entregar la cifra consolidada, verificada por el Sistema de Bosques y Carbono del IDEAM, cerrada del año 2020, nacional de reducción de deforestación del año 2023. Vamos a empezar un cuadro de reducción histórica para tener un comparativo con, pues obviamente, la cifra como lo hemos hecho. La cifra del año 2023, que es 79.256 hectáreas, es la cifra más baja producida desde que tenemos serie histórica desde el año 2000. Es por haber una cifra que se reduce sustancialmente por debajo de las 100.000 hectáreas y es un año realmente icónico en esta lucha contra la deforestación. Recuerden que el compromiso de Colombia es llegar a cero deforestación al 2030, que se mapea como más o menos 50.000 hectáreas en el año 2030. Vamos a hacer un comparativo con las cifras que nos hemos planteado. La meta del Plan Nacional de Desarrollo está con base en la recibida en el 2021. En el año 2021, la deforestación acumulada de ese año fueron 174.103 hectáreas. Y la meta del plan de desarrollo es reducir cada año por lo menos el 20%. En el año 2022 redujimos un 29.1% de esa cifra nacional y la cifra del 22 fue 123.517 hectáreas. Y en el año 2023, con respecto al 22, reducimos 36% adicional, llegando por lo tanto a esta cifra de 79.256 hectáreas. Cuando ya comparamos la cifra del 23 con la línea base del 21, que son las 174.000 hectáreas, pues este año la reducción es del 54%, con reducción de la del año 2021. Recuerden que nuestra meta es 20% todos los años, por lo tanto vamos por encima de la meta este año 2023 y esperamos el 2024 seguir manteniendo la reducción con base en la línea base. Va a ser difícil en el 24 llegar a una reducción como la del 23, porque recuerden que siempre en las proyecciones sostuvimos que este año podía aumentar por fenómeno del Niño. Sin embargo, digamos, esta es una cifra y vamos a hablar un poquito por qué creemos que se da esta cifra tan importante en el 23 y lo que nos enseña como país hacia adelante. Por lo tanto, esta se constituye la cifra más baja de los últimos 23 años y vamos a hacer un poco esa reflexión. Vamos a entrar también a la cifra de la Amazonía específicamente, que es donde hemos hecho una concentración de los esfuerzos del gobierno. En el año 2021, la cifra que recibimos en la Amazonía fueron 112.899 hectáreas, o sea, más del 60% de la deforestación nacional se generaba allí. En el 22 fueron 102.563 hectáreas y en el 23 fueron 44.274 hectáreas, aunque sigue siendo más del 50% de la deforestación nacional. Lo que se muestra es que la reducción específicamente en la Amazonía es precisamente la cifra que empuja la reducción de la deforestación de todo el país y es una tendencia en la que nosotros sabemos que es así, por lo tanto seguimos enfocando
los esfuerzos allí. También es la cifra más baja de toda la serie en los últimos 23 años desde que se tiene registro en el país, y es una reducción del 38% en el 2023. Pero cuando la comparamos con la cifra de la línea base, que es la de 112.000 hectáreas, pues la reducción con respecto al 2021 es una reducción del 61% en la Amazonía. Obviamente el 36% es con respecto a la cifra del 22, pero queremos siempre tener, digamos, también esta comparación con la línea base, porque es como planteamos la meta en el plan de desarrollo. Vamos a ver cómo se comportó el arco amazónico, que es precisamente los departamentos que han contabilizado las mayores tasas de deforestación en el país. En el departamento del Meta la reducción fue del 57%, en el Putumayo del 52%, en el Caquetá del 34% y en el Guaviare del 27%, lo que muestra, por lo tanto, pues la sumatoria de la tendencia que vemos. Y también para comparar los otros núcleos de deforestación a nivel nacional, tenemos unas reducciones importantes también en el país. En Antioquia menos 21%, en Chocó menos 30%, en Nariño menos 65%, en Caquetá menos 34%, en Putumayo, bueno, ya habíamos visto las de Amazonía, Norte de Santander menos 42%, Córdoba menos 56%, Cauca menos 75%, Meta menos 57% y Guaviare menos 27%. Otro dato clave es la reducción que se presentó en los parques nacionales, que obviamente es uno de los temas que en el pasado también empujó la cifra de deforestación hacia arriba, que fue una reducción, especialmente en los parques de la Amazonía, del 62%, con una reducción de 7.700 hectáreas. Vamos entonces un poco a explicar el panorama. Nosotros tenemos los motores de la deforestación que se mantienen igual, son los mismos motores, y queremos hacer en esta diapositiva énfasis en un motor que sí creció y que nos preocupa porque es un motor que no tiene posibilidades de control, especialmente se presentó en la selva amazónica, que es el último, que son los factores biofísicos. Esto es lo que llamamos las chagras de viento, y es estos vientos como en remolino que pasan por la Amazonía y son capaces de tumbar 100 hectáreas, 700 hectáreas, hemos visto parches hasta de 700 hectáreas de una sola vez por la fuerza misma de la naturaleza. Estas chagras de viento tienen que ver con el mismo fenómeno acumulado de deforestación, pero también con el aumento de temperatura por crisis climática. Y en el periodo 2023 el fenómeno representó en el 22 1.5% de la deforestación y en el 23 representó un 5.3% de toda la deforestación. Entonces empieza a ser un fenómeno que aumenta su proporción y que empieza a hablarnos de una tendencia biofísica pues que es preocupante. Sin embargo, digamos, lo que más se mantiene como proceso de deforestación es la praderización para las prácticas ganaderas, la ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, las vías, cultivos de uso ilícito, extracción de minerales, extracción de madera ilegal, está sobre todo en el Chocó. Pero hay un cambio en el 23 que es interesante y es el tamaño de los parches de deforestación. Un porcentaje importante de estos parches ya son parches de menos de 5 hectáreas. Entonces, en el 23 se presenta un fenómeno que se reduce esos grandes parches que veíamos de 200 hectáreas, de 250 hectáreas, en donde el 33% de los parches que se identificaron en el 23 tienen más de 10 hectáreas y, por lo tanto, donde se generó mayor reducción de deforestación es precisamente que no se presentaron tanto estos grandes parches, y la deforestación igual hace entonces que haya
esa disminución, digamos, eso contribuye a esa disminución importante del proceso. Recordar también cuáles son los pilares de la estrategia de contención de la deforestación y vamos a hacer un análisis de lo que vimos que en el 23 fue importante de estos pilares para que hagamos una reflexión, un seguimiento de qué se correlaciona con las acciones del gobierno, que pueden ser otros factores. El primer tema es conservar paga, que básicamente, yo lo diría un poco más integral, son los acuerdos sociales contra la deforestación, en donde conservar paga solamente es la entrada con los campesinos en el arco de forestación amazónica de compromiso de no deforestar y que tiene acompañado el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad. En el año 2023 fue el año donde cerramos acuerdos especiales con las juntas de acción comunal de Calamar, con la Junta de Acción Comunal de Cartagena, con ASOJuntas, no la junta, sino ASOJuntas, que cada ASOJuntas involucra 100 juntas, etcétera, del municipio de Cartagena del Chairá, donde Parques Nacionales cerró varios acuerdos de conservación en la Macarena, en el Tinigua, en el núcleo alrededor también del Guaviare, donde el Sinchi empezó a trabajar los acuerdos en Mapiripán y donde desplegamos el trabajo de los acuerdos y se inició con recursos, en ese momento el 23 del FONAM, se iniciaron las caracterizaciones y los acuerdos. Nosotros sabemos que en 85% donde firmamos los acuerdos con estas familias, las familias cumplen los acuerdos. Esos acuerdos se empezaron, además, hicimos el anuncio en el 23 de que íbamos a triplicar la cifra, eso motivó más familias a entrar en los acuerdos, y también tenemos el programa de cooperación internacional Visión Amazonía, que logró acordar durante el 23 el inicio de esas caracterizaciones y la actualización en 6 núcleos de desarrollo forestal y la actualización de los pagos a partir del 2024. Este año ya llevamos 2.000 familias bajo pagos de 900.000 pesos y 10.000 familias entrando al proceso de conservar paga, que incluye el acuerdo con ASOJuntas, luego el entrenamiento para la identificación y caracterización predial que contratamos a la misma gente de las juntas. Luego de eso viene todo el levantamiento predial de las fincas para poder tener el monitoreo y cerramos los acuerdos familia por familia y empezamos el monitoreo y los pagos. Ya hay 10.000 familias en proceso, ya están o caracterizando o ya están en el proceso de cerrar acuerdos y 2.000 familias están ya bajo los pagos de los 900.000 pesos. Entonces, esto ha generado una movilización que incluso frente a la presión de actores armados, las ASOJuntas que han estado bajo el acuerdo de no deforestación del gobierno han enviado cartas públicas que se mantienen en el programa y que tienen este compromiso de avanzar en la contención de la deforestación. La Agenda Ambiental para la Paz, que ha estado inserta en las mesas de negociación durante el año 2023, se mantuvo durante el cese al fuego que se tuvo con la CMC en el área, y yo creo que esto es parte importante también de la cifra del año 2023, que en ese cese a fuego, más o menos hasta octubre del año 2023, se mantuvo el compromiso también de no deforestación y se mantuvo el trabajo de las mesas con los actores armados en el territorio, con unas dinámicas sociales complejas, con un proceso siempre dinámico y en proceso permanente de tire y afloje institucional y con el actor armado, pero creo que representa, y para mí aquí es la lección más importante del 2023, que definitivamente hay una asociación directa entre la situación de la paz y la situación del resultado, porque la deforestación no es una acción per se, digamos, directa del conflicto, pero sí condiciones de paz y acuerdo generan reducciones de la deforestación, condiciones de confrontación y aumento de la disociación entre los actores armados hacia un proceso de paz y el gobierno van a aumentar la deforestación.
y este es un factor importante. Digamos, con base en las cifras del 24, que en el segundo trimestre más o menos se mantienen, pero en el primer trimestre sí aumentó. El sector ambiental está trabajando fuertemente para intensificar su acción directa sobre la mesa de negociación y vamos, digamos, a aumentar ese proceso. El fortalecimiento institucional en los territorios, que es el ordenamiento territorial, los acuerdos para ir generando derechos territoriales, es todavía una promesa en construcción, pero hace parte de lo que estamos desarrollando. Esperamos este año ya sacar el decreto que está ya publicado de concesiones forestales campesinas, que hace que generemos derechos sobre el uso de las reservas de ley segunda al campesinado. Hay un debate álgido en el Congreso sobre titulación verde sobre reservas de ley segunda, en el que todavía no hay un acuerdo entre el sector agricultura y el sector ambiental, pero digamos, esperamos con la nueva ministra de Agricultura poder llegar a un acuerdo muy sólido que además podamos llevar fuertemente a la agenda de paz sobre cómo consolidar derechos territoriales del campesinado, entendiendo las dinámicas obviamente de acaparamiento de tierras que nos permitan ir consolidando este resultado, porque creemos que es otro de los factores críticos. La investigación criminal, hay que decir que se inició, que hay buenos trabajos, pero no al ritmo en el año 2023 como quisiéramos. Y en el año 2024 se ha fortalecido profundamente la relación con la Fiscalía y esperamos, por lo tanto, empezar a tener resultados operacionales y también resultados con respecto a esa investigación criminal que nos lleven a seguir persiguiendo lo que hemos llamado los capitales. Yo creo que si logramos fortalecer ese pilar de la estrategia, es un pilar fundamental para la contención de la deforestación, sobre todo en el arco de deforestación amazónico. Y el despliegue de la fuerza pública pues está en ese proceso de consolidación también. Es un proceso en donde es delicado porque no queremos erosionar la confianza que hemos ganado con las comunidades. Ha habido un cuidado y una coordinación especial con la fuerza pública, pero lo que necesitamos es ganar esa confianza con la fuerza pública y es uno de los pilares que también queremos fortalecer o estamos fortaleciendo ya en este año 2024. O sea, en conclusión, yo creo que una combinación de un acercamiento de fondo con las comunidades, de iniciar programas muy serios, acuerdos sociales de no deforestación que han funcionado, y lo que pasó durante el año 2023 en el acuerdo de paz son los dos factores predominantes que generaron este resultado, y un avance significativo en el fortalecimiento institucional en los territorios y un fortalecimiento que necesitamos hacer con más fuerza en el 24 de los últimos tres factores para que haya una estrategia balanceada y que nos empiece a generar una plataforma sostenible. Quería recordar esta cifra que viene, porque me parece importante como entender por qué la Amazonía es uno de los territorios que sigue siendo estratégicos. Colombia mantiene 59.2 millones de hectáreas de bosques, esto es más del 50% de su territorio, de los cuales 38.9 millones de hectáreas están en la Amazonía, y el 85% de la Amazonía colombiana sigue siendo bosque. Por eso detener, contener y empezar, como es la aspiración del presidente Petro, que la frontera verde vaya nuevamente hacia la reconexión con los Andes y no para atrás, pues es fundamental para la sostenibilidad ambiental del país, la sostenibilidad climática, la sostenibilidad del agua y el patrimonio, de los patrimonios más importantes, con la reserva del Chocó geográfico que tiene Colombia, con la reserva de San Lucas, entre otras. Y que quisiera también, porque está en debate en el Congreso de la República, hacer un recuento de las hectáreas de este bosque que están en las reservas de ley segunda, las reservas forestales declaradas en la ley segunda del 59. Hoy estas reservas cubren 48 millones de hectáreas, o sea, 42% del territorio terrestre, y de esas 34 millones están bajo algún esquema de ordenamiento que las protege. Por ejemplo, parques nacionales o resguardos indígenas o consejos comunitarios de comunidades negras.
pero hay casi 10 millones de hectáreas que no tienen una decisión de ordenamiento, que hoy son baldíos de la nación, y precisamente allí es donde tenemos que generar un proceso muy importante de poder avanzar, y de estas 4.7 millones han sido transformadas en el tiempo, y ahí tenemos, digamos, un proceso. Estas reservas de ley segunda, por lo tanto, es importante que podamos, y aquí es donde varias de las veces se debate precisamente el proceso de deforestación. Entonces, en conclusión, tenemos en el año 2023 la cifra más baja de deforestación en los últimos 23 años, por debajo de los 80.000 hectáreas. Hay dos factores fundamentales que tienen que ver con este resultado. Lo que en el 23 se logró avanzar en términos de un proceso de paz que es dinámico y complejo, y segundo, el fortalecimiento de los acuerdos de conservación con las comunidades, especialmente en el arco amazónico. Y también podemos entender que el proceso de construcción hacia la paz puede tener, y la estabilización de los territorios y la generación de derechos territoriales y acuerdos de una economía forestal siguen siendo las claves para avanzar hacia este propósito nacional, y que todo esto sigue en juego, es dinámico, es una muy buena noticia, nos demuestra que esas son las variables claves, pero definitivamente no podemos decir que la batalla está ganada. Es un proceso dinámico, seguimos enfrentando las economías ilícitas, la inestabilidad de las mesas de negociación, la necesidad de seguir consolidando el Estado Social de Derecho en el territorio. Esto no es un proceso de un año para otro, pero este debe ser la tendencia en la que nos mantengamos. Si ustedes ven esa curva, es una curva que sube y que baja, ha tenido un buen resultado hacia la baja en este gobierno, y lo que necesitamos es fortalecer las estrategias para que podamos mantener este proceso andando. Todos. Listo, mejor, ¿cierto? Quiero preguntar sobre esa tasa que vemos incrementando en abril, que mencionaste en un otro video de prensa. ¿Cómo va la tasa en el segundo trimestre de año? Y quiero preguntar sobre las operaciones que están pensando, ¿cuántos podrían estar enfocados en la inhabilitación de las vías ilegales en la Amazonía? Gracias. Gracias. Bueno, segundo trimestre, hay una tendencia parecida, siempre el segundo trimestre es un trimestre de lluvias, por lo tanto ahí es donde hay como el descenso, y esto más o menos sigue la misma tendencia de los años anteriores. Lo clave aquí en el 24 es lo que viene de septiembre hacia adelante, y por eso el gobierno está recalibrando las 5 variables que vimos, que son las variables claves de nuestra estrategia, para tener una presencia contundente en territorio y lograr generar avances en todos los 5 pilares que sean significativos, que el territorio sienta en los 5 pilares que hay avances importantes, y esto nos ayude a contener esa deforestación que va a ser absolutamente clave para la cifra del 24, que es lo que pase de septiembre a diciembre de este año, y en eso estamos incluyendo obviamente el tema de investigación criminal y los operativos en territorio.
Sí, eso es el proceso de dinámica permanente, que es la dinámica del territorio. ¿Consolidamos el Estado Social de Derecho o la consolidación territorial la mantiene el grupo armado? Y esa es la dinámica territorio por territorio. En algunos puntos hay mesa en este momento de paz total, en donde estamos precisamente buscando llegar con esos grupos armados a un acuerdo territorial que permita dar una salida de fondo para no mantener estos ciclos de aumento y reducción, porque evidentemente el control territorial por parte de grupos armados es una de las variables, y asociado a economías ilícitas es una de las variables claves. Entonces es una dinámica yo digo que es como un juego a muchas bandas, y no se juega además como una cosa general, sino casi subregional, por además la fragmentación que hay de esos grupos armados. El Estado le toca, y yo por eso creo que nuestros 5 pilares, andando con fuerza y sistemáticamente en territorio de la estrategia, sí creo son los pilares correctos. Ahora, allí tenemos dificultades institucionales, dinámicas territoriales complejas, avanza uno, retrocede, lo que pasa en las mesas, lo que pase también en la capacidad nuestra de articularnos bien con los actores locales, las alcaldías, las gobernaciones, y consolidar un bloque del Estado muy fuerte, es lo que aumenta o reduce. Lo que sí puedo decir, que yo creo que es un pilar que en un porcentaje importante el gobierno avanzó, es la confianza territorial de las comunidades, como un cambio de mentalidad, de que hay un camino diferente a esa economía muy de explotación, tanto de las personas en territorio como del territorio, que es esa ganadería extensiva de acaparación de tierras. Ya la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas allí entienden que hay otra clave, y que la clave es más beneficiosa para ellos. Eso es algo que hemos ganado. Ahora, ¿qué nos falta consolidar? Las mesas de paz que tengan vayan como avanzando con más consolidación en esos acuerdos. No necesariamente va a ser en todo el territorio del arco, pero que en algún punto demos un quiebre importante, va a generar un proceso en otros puntos. Y la investigación criminal para los capitales que son el motor detrás de estas operaciones de deforestación. En esas 3 cosas que después generan entonces cuál es la perspectiva de la fuerza pública, yo creo que es lo que estamos este año enfatizando de fondo para lograr que el segundo semestre cambie nuevamente la trayectoria. Recuerden que en el 22 nosotros recibimos una tendencia en agosto, que hicimos aquí la rueda de prensa como a las 2 semanas, 3 semanas de estar en el gobierno. Lo que recibíamos era una tendencia de aumento de 11%, y ya íbamos en agosto y logramos una reducción del 29% y del 36% en Amazonía. ¿Por qué? Porque no la jugamos realmente entre septiembre y diciembre. Entonces ahí es donde va a ser el proceso. También recordar que la cifra del primer trimestre es alertas, todavía no son cifras consolidadas, detalladas, pero obviamente sí es cierto que el último trimestre y primer trimestre las alertas sí muestran una tendencia de aumento nuevamente. Mire, entonces vamos a recordar las etapas que tuvo Conservar Paga. La primera fue en el año 2023, la estructuración de los acuerdos territoriales, que no fue solamente sobre Conservar Paga, sino cómo iba a ser la gobernanza del manejo de recursos para el programa amazónico con las juntas. Por ejemplo, ¿qué nos dijo el territorio? Los acuerdos deben ser con las juntas.
Y entonces organizamos todo un proceso administrativo y de la capacidad del Sistema Nacional Ambiental y sus entidades de cómo podíamos llegar a hacer esos acuerdos con las juntas. El segundo acuerdo fue: la gente quiere ser contratada en el proceso, no queremos que nos traigan operadores, o sea que eso implica que cada programa tiene que tener una construcción de capacidades. El tercer acuerdo fue: el acuerdo es entre el Estado y la comunidad, porque había, si ustedes recuerdan, esta lógica de realmente una lógica neoliberal de mandar operadores, y así los llamaban, a que hiciera el rol del Estado, pero esos operadores no pueden hacer el rol del Estado porque su interés es privado de cumplir un contrato, es muy diferente. Entonces, ese fue el trabajo duro del año 2023. Recuperamos las lecciones del programa Visión Amazonía, que es un programa financiado con cooperación internacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con eso formulamos los proyectos de núcleos de desarrollo forestal, identificando 22 núcleos, 2 juntas de acción comunal, qué entidad del Sistema Nacional Ambiental iba a ser responsable de qué núcleos, esa aceptación por parte de la comunidad de esa entidad del Estado y los acuerdos iniciales políticos. A partir de ahí, sobre todo el segundo semestre, ya delegando a las diferentes entidades, a cada uno de esos núcleos, hicimos la distribución de 100.000 millones de pesos a entidades del Sistema Nacional Ambiental. El Instituto Humboldt, por ejemplo, en el núcleo de Yaguará 2, el Instituto Sinchi en varios núcleos de desarrollo forestal, donde se fueron a trabajar los acuerdos de caracterización de los predios. Para conservar paga, el primer paso es caracterizar cuánto de bosque hay en esa vereda, con esa Junta de Acción Comunal, para que haya un compromiso claro de cuidar ese bosque, porque esto es un tema georreferenciado, no es un acuerdo general, porque se paga mientras en el sistema de monitoreo de bosque y carbono se muestre que en ese predio no hay deforestación. Y además la Junta entra en un proceso de acuerdo para generar una economía de la biodiversidad que va a tener unos pasos que duran más tiempo. Creemos que un núcleo de desarrollo forestal podemos empezar a consolidar el trabajo en 3-4 años, porque hay que hacer los planes de negocio, hay que hacer los planes de manejo forestal, hay que tener los permisos de las corporaciones autónomas, pero mientras tanto la familia campesina recibe un pago y sigue en el proceso de capacitación y de trabajo para ese proceso. Entonces iniciamos en octubre precisamente el año pasado con esas primeras aproximaciones y actualizamos también para el 2024 los pagos de Visión Amazonía, porque llegamos al acuerdo con las juntas de triplicar el pago, era más o menos 330.000 mensuales, y el gobierno empieza a partir del año 24 a pagar 900.000 pesos mensuales por cada una de las familias que estén bajo el acuerdo con la Junta de Acción Comunal. En este momento en que estamos, en este momento tenemos en cualquiera de las etapas del proceso, esto quiere decir la llegada a territorio, la caracterización, la caracterización catastral, se capacita la misma gente de la Junta y la gente de la Junta con la entidad hacen ellos en territorio esa caracterización. El cierre de los acuerdos que tienen que ir a las bases de datos para poder hacer la georreferenciación del sistema de bosques y carbono. Y el pago, en este momento hay en cualquier punto de ese proceso 10.000 familias en la Amazonía en ese tema. Nosotros esperamos en algunos puntos donde ya se está cerrando el proceso del segundo semestre empezar los pagos allí, y eso creo que va a generar para el segundo semestre, como esta estrategia ya consolidada, un pilar muy importante de avance de la voluntad de las comunidades. ¿Perdón? No, pero es que hay que ser muy claros. 85% de las familias que entran al programa cumplen. Entonces, se muestra que esas familias, en esos núcleos, generan una fuerza hacia frenar la deforestación. Ahora, la deforestación tiene otros procesos. Por ejemplo, las colonizaciones armadas dirigidas. Esto es cuando los grupos armados abren vías, empiezan a deforestar y traen gente de afuera de la región para empezar a generar nuevas colonizaciones. Entonces, aquí hay una colonización histórica, que fue la que hubo hasta el 2016
con los acuerdos de la FARC. La mayor parte del trabajo que estamos haciendo es con la gente que lleva 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en el territorio, esas juntas de acción comunal que vienen precisamente del proceso de paz. Pero eso no quiere decir que se haya detenido nuevas olas de colonización, unas que se hicieron después de que se firmó el proceso de paz, y si tú ves las cifras más altas de deforestación, se producen con las salidas de las FARC del territorio, especialmente cuando superamos las 200.000 hectáreas en el país, la mayoría en la Amazonía, que es el año 2016 y el año 2017, son unas cifras importantes. Allí hubo unos procesos de colonización armada, donde trajeron gente de afuera nuevamente, y allá hay una segunda ola de colonización. Y ahora en unos puntos que hemos identificado, se sigue generando ese proceso. Entonces, claro, esto es un proceso dinámico, pero nosotros creemos que estabilizando el territorio podemos generar esa contención. Ahora, por eso ese pilar del acuerdo social no es el único. Con eso no vamos a parar la deforestación. Hay que trabajar la investigación criminal, hay que trabajar el proceso de paz, hay que trabajar el tema del ordenamiento territorial y los derechos territoriales, y hay que trabajar el posicionamiento de la fuerza pública, que al final es llevar el Estado Social de Derecho al territorio. Si no, esto va a ser permanentemente un sube y baja, y esta cifra que tenemos hoy se nos puede volver a disparar. No estamos diciendo que con esto está asegurado, pero lo que sí puedo decir con certeza es que en estos 2 años nosotros recibimos un territorio totalmente opuesto al Estado, un territorio que se quejaba de la criminalización del campesinado, un territorio donde se llevaron en la operación Artemisas campesinos pobres a judicializar en helicópteros, unas situaciones de mucha violencia por parte del Estado, y esa desconfianza que con eso lo que va a ganar es el actor armado. Nosotros en una proporción importante la hemos logrado recuperar, y conservar paga hace parte de ese pilar estratégico. Obviamente con las salvaguardas, el que no cumple no se le paga, y eso tiene un sistema de monitoreo muy exacto, porque lo podemos ver por satélite, lo podemos ver exactamente en cada punto georreferenciado, así que no hay cómo hacerle conejo al gobierno, y el que no cumple, pues se frenan los pagos. Ese es el tema, pero la experiencia hasta ahora ha sido realmente positiva en el cumplimiento de las comunidades. Bueno, muy bien. Entonces, frente al segundo semestre 24, es un semestre crítico y con una dinámica compleja. Evidentemente vamos a tener mayores condiciones de sequía en la Amazonía, por lo tanto el periodo de sequía se nos puede alargar, y eso genera más condiciones, más tiempo, digamos, en donde puede haber deforestación. Y estamos también en un momento crítico de balance de la mesa de negociación de paz. Tenemos una nueva fiscal que ha entrado con mucha fuerza a priorizar este tema. Yo públicamente le agradezco a la señora fiscal su priorización y la importancia que da este tema. Y tenemos también un avance significativo en el segundo semestre del programa Conservar Paga y del establecimiento de las entidades en el territorio. Esto debe generarnos un tipo de balance en donde tenemos que buscar reducir la cifra del 24. Y en el segundo semestre nos la jugamos toda en ese proceso. Es un llamado de trabajo en equipo entre las instituciones del Estado y las comunidades en territorio, los alcaldes, los gobernadores, que estamos en este propósito. Esperamos en agosto tener una visita muy importante a todo el arco de forestación amazónica. No voy a adelantarme, pues para que en el momento indicado se hará esa precisión. Pero aquí, digamos, sí seguimos jugándonos la paz, seguimos jugándonos el bienestar futuro de todo el país,
y el bienestar, obviamente, de las comunidades. Entonces, este segundo semestre, esta es la prioridad del gobierno. Sobre la COP, ya el gobierno nacional cumplió con el pago para la CDMB, para la Secretaría de la Convención de Biodiversidad, y estamos en el proceso de contratación, son procesos públicos de contratación para toda la organización de la COP. El 16 de julio se hace el lanzamiento oficial de la agenda.